Amén. No sé, ese amén está muy callado. Entonces no están bendecidos. Bien. Amén. Gloria a Dios. Qué alegría que estemos reunidos de nuevo para compartir la palabra de Dios, para adorar al Señor, para recibir de Él. Seguro que Él tiene planes perfectos para nosotros. Esos son planes de bien y no de mal. Tenemos que seguir confiando en Él y tomar esa enseñanza que nos ha estado Él dando para mantenernos firmes, para buscar su presencia, para buscar que su presencia sea el tesoro más grande con el que nosotros contemos y que a través de Él nosotros podamos encontrar en el nombre de Jesús esa llenura que nos dé la fuerza y el poder para vivir cerca de Él, junto a Él y agradándole a Él siempre en el nombre de Jesús. Recuerde usted que el camino que estamos transitando es un camino que nos va a llevar a su presencia eterna. Gracias, Esdras, Dios te bendiga, hijo. Ese camino nos va a llevar a su presencia, ese camino nos lleva a vivir con Él, a restaurar nuestro estado primero, en el cual Él creó al hombre para poder compartir con el hombre. Mientras tanto estamos nosotros acá y entre más estemos en comunión con Él, entre más seamos llenos de su Espíritu, entre más tengamos una relación con Él, nosotros también aquí en la tierra vamos a poder compartir, vamos a poder vivir con Él en el nombre de Jesús y conforme a su voluntad, disfrutar de las mieles de su gracia, de su misericordia y de su amor. Amén. Así que vamos a compartir la palabra de Dios. Seguimos en la misma línea en la que hemos estado viviendo. Si usted va a su Biblia, Primera de Juan 2, 6 al 10. Primera de Juan 2, 6 al 10. Usted me dice amén cuando esté allí. Amén. Bueno, Primera de Juan 2, versículos 6 al 10, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un nuevo mandamiento, que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ya sabemos que la media dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Amén. Vamos entonces a compartir la palabra de Dios. Si me acompaña, oramos en el nombre de Jesús. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor eterno, Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana te pedimos, Señor, que tú que descienda tu gloria y tu misericordia. Espíritu Santo, por favor, Señor, llénanos, Padre celestial, llénanos, Señor, con esa presencia maravillosa que solo puede venir de ti. Suplicamos, Cristo de la gloria, que tú nos des, Padre bendito, que nos des toda tu gracia, y que tu presencia no sea parte de nosotros, que tengamos la fuerza en el nombre de Jesús, para que nosotros podamos, Señor, agradarte, tener una comunión contigo y dar testimonio de ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos que entender, como le hemos estado diciendo, como hemos estado hablando, que la palabra de Dios, el Señor lo que quiere, a través de su palabra es enseñarnos que lo más importante para nosotros debe de ser tener una comunión con Él.
Una comunión perfecta, no basada en nuestras motivaciones, sino puramente basada en nuestra fe para recibir, en la fe para recibir su gracia. Por eso el Señor nos llama la atención acá y nos dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, este es un reto bastante grande porque muchos de nosotros estamos insistiendo en que le conocemos y caminamos con Él. Y estamos nosotros incluso hasta ufanándonos de la religión, podríamos decir, o del movimiento en el cual nosotros estamos adorándolo. Sin embargo, nuestro caminar no refleja lo que Él, como Él anduvo. Nosotros cuando vamos a la palabra y entendemos y buscamos y encontramos la manera en que Él actuó cuando estuvo con... Mire, lo primero es el amor que Él representa. Él es el amor de Dios encarnado por nosotros. Él es el amor de Dios encarnado por todos los pecadores. Él no vino aquí a contender con nadie, Él no vino aquí a pelear con nadie. Dice la palabra de Dios, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios no vino a condenar a nadie, sino a salvar a los perdidos, hermano. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para andar condenando a la gente? ¿O quiénes somos nosotros para estar concentrados en otras cosas cuando nuestra principal motivación en la vida debe de ser tener una comunión con Él, dar testimonio de Él y vivir como Él anduvo? Como Él anduvo, hermanos, en amor, en poder, en fe, en obediencia al Padre. Él dice, todo lo que yo oigo de mi Padre, eso es lo que les digo. Todo lo que recibo de Él es lo que les transmito. O sea, y Él, ¿qué le dice al Señor? Padre, tú nunca me has decepcionado, nunca me has abandonado. Y incluso cuando va a resucitar a Lázaro, le dice, Padre, tú siempre me escuchas, le dice. Quiere decir que Él vivía en oración. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en qué, la oración que le llevó a una comunión con el Padre. Nosotros debemos de orar. ¿En qué se basó la predicación de Jesús? ¿En qué se basó su vida? Él era la palabra de Dios encarnada. Él es la profecía en todo el Antiguo Testamento hecha realidad. Y Él, ¿cómo predicaba? Él predicaba a través de la palabra, de manifestar la palabra. Él decía, escrito está en tal lugar, escrito está en tal lugar. Cuando se peleó con Satanás, cuando derrotó a Satanás en la tentación, en el momento aquel de la tentación, él, ¿qué citó? La palabra de Dios. Insisto de nuevo, el mensaje puede parecer repetitivo, pero es necesario que tengamos la palabra de Dios y la comprendamos. Y que sea en nosotros, que eso nos convierta nos dé la capacidad para ponerla en práctica. Él dice, no les doy un nuevo mandamiento, lo que les estoy dando es un mandamiento antiguo, dice, que lo han tenido desde siempre. ¿Cuál es ese mandamiento antiguo? La palabra de Dios. Nosotros no tenemos que meternos en cuestiones. Perdone, yo sé que sí, el estudio de la Biblia es maravilloso, pero no podemos estar perdiendo el tiempo en cuestiones teológicas, filosóficas, más que en conocer la palabra y ponerla en práctica. Él nos manda a que nosotros practiquemos su palabra, la palabra que es desde el principio. Eso es lo más importante que debe de existir para nosotros y con la que nosotros debemos de caminar. Esa es la obediencia que tenemos que tener. Si nosotros no estamos empapados, si nosotros no tenemos en el conocimiento de la palabra, entonces ¿cómo la vamos a practicar? Es lo que les decía, es lo que decíamos el jueves. Entonces sucede que cada quien decide cómo va, cómo interpreta o cómo practica su vida cristiana, lo cual no es válido.
Nosotros no podemos cada uno decidir cómo vivimos. La única decisión que deberíamos de tener es vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Por eso cuando usted, por ejemplo, hoy decide diezmar porque es principio de mes, gloria a Dios, usted lo hace conforme a la palabra de Dios. Cuando usted decide bendecir a alguien, ¿cómo lo hace? Conforme a la palabra de Dios. Cuando usted decide cómo caminar, cómo actuar frente a su familia o frente a como hemos estado enseñando, cuando usted, por ejemplo, va a trabajar, usted no se fija en las personas con las que trabaja, ni pone sus ojos específicamente en lo que la gente o lo que puede hacer para la gente. Usted todo lo hace para la gloria de Dios. Y eso es lo más importante, porque usted trabajo, familia, casa, lo que sea, usted lo está haciendo para la gloria de Dios. Y si usted lo hace para la gloria de Dios y no para la de los hombres, ¿de dónde viene su recompensa? Su recompensa viene de Dios. ¿Y en qué viene su recompensa? Viene en la llenura completa, espíritu, alma y cuerpo, de una prosperidad integral en la cual usted es próspero en su corazón, sus emociones están sujetas a la palabra de Dios. No tenemos por qué nosotros, no deberíamos de tener por qué nosotros andar sufriendo por el mañana, sufriendo por la incertidumbre de qué va a pasar. Tendríamos que tener la certeza de que en cualquier área de nuestra vida Él tiene el control y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que sus planes, sus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. Hay mañana para nosotros. ¿Cómo será nuestro mañana? Él dice, para darnos un futuro y una esperanza. Esa es la línea en la que nosotros debemos de vivir. Entonces, su primer mandamiento, el mandamiento que nos habla acá y que nos dice no es nuevo. Lo que les estoy pidiendo es que vivan conforme a la palabra de Dios. No, y no nos lo está pidiendo, nos lo está mandando. La palabra es un mandamiento. Lo que encontremos, ama a tu prójimo, es un mandamiento. Ayuda al necesitado, es un mandamiento. Cubre al que tiene frío, es un mandamiento. Cambia tu manera de vivir. Entrégate, es un mandamiento. Ese es la base de nuestra conducta. Y después dice que nos da un nuevo mandamiento, que es verdadero y en el cual nosotros es un mandamiento verdadero en Él y en nosotros, porque las tinieblas van pasando. Mire, esto me llama la atención y quisiera ver si puedo transmitirle a usted. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Sin embargo, os escribo este mandamiento nuevo, porque es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Hermanos, ya nosotros, las tinieblas van pasando. ¿Por qué? Si usted dice, ¿cómo vas a estar pasando las tinieblas si la violencia es tan grande, si la muerte campea, si hay extorsión, hay secuestro, hay enfermedad, hay malas intenciones, hay problemas en la familia, nos quieren destruir a nuestros hijos, quieren destruir la identidad de los seres humanos, engañar a nuestros niños con mentiras pecaminosas, destruir los hogares y todo? ¿Cómo van a ir pasando las tinieblas? Sí, hermano, hermana, van pasando las tinieblas porque la luz ya alumbra. Porque Jesucristo ya venció y pronto viene será a plenitud la luz de Cristo, porque Él viene de nuevo a tomar posesión de todo lo que Él creó, que es en Él, por Él y para Él. Entonces no podemos nosotros
evadir nuestra responsabilidad viviendo fuera de la luz. Amén. Espero, es que siento que no logro darme a entender. Perdone. Nosotros tenemos que vivir en luz, porque conocemos la luz, y la plena luz nos alumbra a nosotros. Entonces las tinieblas ya pasaron para nosotros. Tenemos que estar fuera de las tinieblas. ¿Sí? ¿Cómo demostramos entonces nosotros que vivimos en luz? Amando a nuestro hermano. Es que nosotros pensaríamos que es un aspecto sencillo o un aspecto menor de todo lo que uno mira. Pero mire, si amásemos a nuestros hermanos, se quitarían todos los problemas en los cuales vivimos. El apóstol Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? Dice. De la envidia, dice. Porque el hombre está queriendo tener más que los demás. Las naciones pelean porque quieren algo de otra nación. Y la única manera de tenerlo es quitárselo. ¿Y cómo se lo puede quitar? A través de la guerra. Ahora nosotros sabemos que hay guerras económicas, hay guerras militares, hay guerras sociales. Nosotros mismos, si amamos a nuestro hermano, nosotros podemos cumplir los mandamientos del Señor a plenitud. Viviendo completamente para bendecir a nuestro hermano con nuestro corazón, con nuestras fuerzas y con nuestros bienes. ¿Y qué pasa entonces? Que estamos sembrando el amor de Cristo. Porque ¿qué hizo el Señor Jesús? Nos amó de tal manera que se dio por nosotros. ¿Y cuándo? Antes de que nosotros le conociésemos, ya nos amaba. Cuando Él se dio antes incluso de la fundación del mundo, Él tenía como plan perfecto salvarnos a través de su amor. Juan 3:16, ya lo sabemos nosotros, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, y ese es el amor que Cristo quiere que repliquemos nosotros todos los días. Porque en cuanto nosotros empezamos a pelear con un hermano, empezamos a dejar de amar a nuestro hermano, entonces vamos abriendo una brecha en la cual es únicamente llena a través de cosas malas. Cosas malas que se van enraizando en nuestros corazones y nos van llenando de pecado. Porque tenemos pensamientos que no son correctos. Porque tenemos actitudes que no son buenas. Y eso hace raíz en nosotros y solo nos oprime el corazón y nuestra voluntad está entonces manchada. Y entonces el Espíritu Santo no puede vivir en nosotros. Porque no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Y entonces nosotros a veces estamos penando, sufriendo y buscando que no podemos tener ciertas cosas en nuestra vida. Que no encontramos cómo no prosperamos en ciertas áreas, cómo incluso nuestro cuerpo está afectado por enfermedades que nos dañan. Pero esas enfermedades lo único que es el reflejo de nuestro estado espiritual, de nuestro estado en el alma. Está comprobado, hermano, que hay ciertas conductas, la falta de perdón, la amargura, eso genera una acidez en nuestro cuerpo, que incluso se ha comprobado que es producto del cáncer. El temor nos trae problemas ¿cómo se llama? En los pulmones. Es en serio, nuestras defensas bajan cuando nuestra alma está prisionera de sentimientos y emociones que son nocivas,
¿Y cómo nacen esas? A través de que nuestras actitudes no son conforme a la palabra de Dios, en amor a Dios y a nuestro prójimo. Por eso no importa cómo te sientas, no importa lo que tú pienses, pon tu vida en línea con la palabra de Dios. No empecemos a perder el tiempo por lo externo. Concentrémonos en que en lo interno estemos bien alineados a la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo more en nosotros, que podamos nosotros andar en luz, no solo dar la impresión de que estamos en luz. Dígame usted, ¿quién no viene bien bañadito, sonriéndose, teniendo una actitud muy bonita, muy especial, pero con un corazón lleno de odio? ¿Qué nos ven? ¿Nos ven el corazón? ¿O nos ven la cara, la sonrisa y las palabras mentirosas que ponemos? Eso es lo que nos ven. ¿Pero qué ve el Señor? El corazón. Duele. Hay gente que cuesta querer, hermano. Bueno, también nosotros podemos ser de los que seamos difíciles de querer, ¿verdad? ¿Sí? Porque a veces nosotros, hermano, como dicen algunos predicadores, yo he escuchado, y dice, usted no tiene la culpa de la cara que tiene. Por eso, si la gente la mira y dice, ay, ese hermano Marco tan feo, cómo me cae de mal, va. Pero yo puedo poner una cara que refleje mi corazón. Amén. Que tu cara, que tu rostro refleje la presencia del Espíritu Santo. Que tu rostro no refleje tus intenciones para obtener o para parecer, sino que tu rostro refleje quién es el que está morando en ti. Y para eso tenemos que vivir en luz, y para vivir en luz tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios y obedeciéndola constantemente. El tener la palabra de Dios en nuestros corazones es un mandamiento desde el principio. La palabra de Dios la tenemos que guardar. Tenemos que meditar en ella día y noche. Nosotros tenemos que manifestarla, porque nosotros tenemos la dicha de que nos fue regalado, nos fue obsequiado el Espíritu Santo para que more en nosotros. Y el Espíritu de Dios es amor, es paz, es paciencia, es benignidad, es gozo, es dominio propio, es mansedumbre. Perdón si no lo dije en orden. Si usted se lo sabe completo, si yo no se lo dije en orden. Entonces, la vida que nosotros tenemos, como ya hemos dicho, es una vida de fe, pero la fe no lo es todo. Una vida de obediencia que refleje el amor que tenemos por el Señor. Amén. Es la obediencia. ¿Es tu obediencia a qué? A sus mandamientos. Y mira, aquí nos pone el apóstol Juan, nos la pone cardíaca, como diría alguien por ahí, ¿verdad? Porque el apóstol Juan dice, el mandamiento no es nuevo. Pero ¿cuál es el mandamiento? Toda la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros vamos a la historia del pueblo de Dios en la palabra, vemos siervos. Por ejemplo, ¿cuál es la clave, por ejemplo, del rey Ezequías? Que el rey Ezequías, lo podemos leer en Primera Crónicas, creo que es 19, pero solo les estoy poniendo el ejemplo un poco parafraseado. Era un niño, pero lo primero que hizo fue redescubrir la palabra y ponerla en práctica. Buscar que se regresara a la adoración al Señor, ponerse en línea con la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, al rey Josafat, dice que el papá de Josafat se llamaba Asa,
también está en Crónicas. Y el papá de Josafat había sido un rey agradable a Dios y había hecho muchas cosas, sin embargo, le había faltado algo. No había limpiado los lugares de adoración pagana, lo que se llama en la Biblia los lugares altos. Pero vino Josafat y terminó lo que el papá había hecho. Y practicó la palabra de Dios. Hay historias ahí en las cuales se equivocó y en las cuales acertó, pero la más acertada es cuando él se vio enfrente de una batalla fuerte, una invasión, una lucha que pretendía destruir al reino que él lideraba. ¿Cuál fue su primera actitud? Ponerse de rodillas y clamarle a Dios. ¿Y cuál fue la actitud de Dios? La respuesta en victoria. ¿Cuál fue la actitud de Josafat? Obedecer. Aunque lo que Dios mandaba no parecía congruente. Porque él estaba frente a 3 ejércitos que lo querían destruir. Y el profeta dice, cante, adore. Imagínese usted que hay una guerra ahorita en Rusia y Ucrania y uno de los 2 países, Dios le manda a decir, pónganse a adorar y aquel va a tirarle balas, ¿qué hace? Pero si Dios lo dice, así es. ¿Y quién obtuvo? La victoria. ¿Y qué pasó con David? David, sin pretenderlo, sin saberlo, su vida era una vida de adoración a Dios. ¿Experimentaba qué? Por lo que él da testimonio después, el poder de Dios en su vida. Cuando venía un león, lo mataba. Cuando un oso se quería comer a las vacas, a las ovejas, lo mataba. Y cuando vino el demonio a querer destruir al pueblo de Dios, ¿qué pasó? Lo mató. ¿Y cómo Dios da testimonio de David? Era un hombre conforme al corazón de Jehová. Incluso cuando porque eso es la enseñanza que hemos estado trayendo, cuando David cayó en pecado, cayó en tentación, cuando David fue redarguido por Dios, mire pues, cuando el rey anterior, Saúl, cayó y fue redarguido por Dios, él dice, mira, venite conmigo, Samuel, y vení y que ellos crean que yo todavía estoy con vos adorando a tu Dios. ¿Qué trató de hacer Saúl? De dar la imagen de que él estaba bien, para mantenerse y que los hombres no lo abandonaran. ¿Qué le importaba a Saúl? No lo que Dios pensara, sino lo que los hombres pensaran. ¿Qué pasó con David? Señor, que me falte todo, quítame todo, pero no me quites de tu presencia. ¿Se da cuenta? ¿Por qué le pongo estos 3 ejemplos? Porque son ejemplos que uno tiene que conocer en la palabra para poderlos nosotros identificar con ellos, y no son los únicos. Josué llegó el momento en que le dijo al pueblo, miren muchachos, yo no sé qué van a hacer, yo ya les enseñé, ya los lideré, ya tomamos la tierra prometida, ya estamos aquí, ahora les toca a ustedes. Pero no me importa lo que ustedes vayan a hacer, porque ya les enseñé. Es su decisión, pero yo de aquí en adelante y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Eso es. Esa es la actitud que nos está pidiendo el apóstol acá, cuando nos dice a nosotros que el mandamiento que nos deja no es un mandamiento nuevo, es la palabra de Dios. Cuando nosotros obedecemos lo que Dios ha puesto allí y lo practicamos desde el principio hasta el fin. ¿Y cuál es toda la esencia de la palabra desde Génesis a Apocalipsis? Es nuestro Señor Jesucristo, es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que conocer su palabra, buscar, como decíamos el jueves, que la santidad en nuestra vida permita que el Espíritu de Dios nos llene a plenitud. Y a través de esa comunión nosotros podamos degustar las delicias que Él tiene para nosotros. Y mire, hermano, perdone que le voy a hablar así.
Yo no estoy en contra de que Dios nos quiere bendecir, de que Dios nos va a bendecir. Pero no podemos concentrarnos exclusivamente en la satisfacción de nuestras necesidades y en la satisfacción de nuestros deseos si nosotros no aprendemos y no practicamos una vida conforme al corazón de Dios. Y el corazón de Dios se refleja en la enseñanza de su palabra. No en lo que diga la gente, no en lo que digan los hombres, únicamente en su palabra. Ahí lo que estamos leyendo, el versículo 10 dice, el que ama a su hermano, ¿sí? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Mire, no estamos ofreciendo una vida de comodidades ni de algodones. Una vida en la cual nosotros vamos a dar testimonio de Dios. Y Jesús, ¿qué nos prometió? Que íbamos a ser perseguidos, que íbamos a ser abandonados por la familia, incluso que íbamos a ser sacrificados por Él. Amén. Esa es la parte más difícil de todo esto, porque nos hemos acostumbrado a darle gusto a nuestra carne y nos han acostumbrado a que el evangelio es un evangelio de no de victoria, sino de obtención de beneficios personales. No. El Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas estas cosas sean añadidas. Mira la diferencia. Si lo hacemos ¿para qué? Entonces no tiene sentido. Pero si lo hacemos con amor, entonces nos van a dar las cosas. Busquemos a Dios, entreguémonos a Él, obedezcamos a Jesús, seamos llenos del Espíritu Santo. Busquemos estar en comunión, que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros, y entonces andemos en luz. Y las tinieblas, dice, ¿qué dice Juan 1? Y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Si tú estás llena, si tú estás lleno del Espíritu Santo, si tú estás lleno de luz, las tinieblas no van a prevalecer contra nosotros. Pero mantengámonos firmes. Lo que Dios quiere, hermanos, es obediencia. ¿Obediencia ¿qué? A su palabra. Porque Cristo es su palabra. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? De Jesús. Si nosotros nos mantenemos fieles a su palabra, nos mantenemos fieles a Jesús. Y Él cuida de nosotros, hermano. Puede ser que estés en una tribulación, pero Jesús va a estar contigo. Puede ser que estés en medio de una enfermedad, pero Jesús va a estar contigo. Puede ser que estés en una dificultad de cualquier tipo, pero Jesús va a estar contigo. Eso es lo más importante. Amén. Tratemos por todas las maneras y por todas las formas. Amén. De obedecer su palabra. Y el segundo que nos habla el apóstol Juan, y con esto vamos a terminar el mensaje para pasar al momento de compartir el pan, de partir el pan y compartir el vino. Sí, el nuevo es que nosotros debemos de estar en la luz, vivir en la luz, procurar ser llenos de la luz, para que las tinieblas no tengan por qué acercarse a nosotros.
¿Tú quieres caminar en victoria? Llénate de luz. ¿Y quién es la luz? Es Jesús. Juan 1 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Se da cuenta que todo lo que querramos hablar, si lo hablamos apegados a la palabra de Dios, nos lleva a un solo lugar: a Jesús, a Cristo, a su victoria. Así que yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos un momento, porque recuerda usted que el mandato del apóstol Pablo en 1 Corintios 11 dice que nos juzguemos a nosotros mismos. Lo primero que usted tiene que pensar hoy es que estamos compartiendo la palabra, vamos a partir el pan y a compartir el vino, y tenemos que entender lo que estamos haciendo. Él dijo: haced esto todas las veces que se reúnan en mi nombre. Amén. Él dejó este tiempo para que nosotros proclamásemos su muerte, pero también proclamásemos su venida. Su muerte a través de compartir el pan. Es un momento sagrado, glorioso, maravilloso, en el cual la verdad de Dios, de Jesús, se hace viva en nosotros. Al comernos este pan que representa proféticamente su sacrificio, su cuerpo molido, golpeado, dolido, en nosotros se hace vivo todas las promesas que se cumplieron en la cruz, que se cumplieron antes de la cruz, que se cumplieron a plenitud en su resurrección. Porque sus promesas de vida, de vida eterna, de perdón de pecados, de restauración, de poder en su sangre, todo eso se manifiesta en el pan. Entonces usted en este momento, si usted necesita limpiar su corazón y ser llena del Espíritu Santo, solo hable con Jesús. El Espíritu Santo es el que nos comunica directamente con Él. Él conecta nuestro espíritu así, nuestro espíritu al Espíritu de Dios, dice la palabra. Entonces usted ahí donde está, dígale al Señor Jesús: Señor, yo quiero vivir en tu luz, pero aquí tengo cosas que no permiten que tú entres a mi corazón. Hay envidia, hay tristeza, hay dolor, hay amargura, hay odio, hay rencor, hay impotencia, hay duda, lo que estés pasando en ti. Hay pecado sexual, hay pecado, Señor, de deseo de mi corazón estar puesto en la idolatría del dinero. Hay pecado en odio, en rencor, en amargura. ¿Cuánto pecado existe, hermano? No importa. Tú solo dísele al Señor: hoy quiero entregarlo a ti. Quiero ser limpio. Quiero deshacerme de esto, porque quiero salir hoy de aquí lleno de ti, Espíritu Santo. Y la única manera es que yo renuncie a todo esto. Renuncie a sus ancestros, renuncie a lo que sus papás decían, hacían, o lo que le quisieron creer que ellos valían más que nada. No, el que más vale es Cristo. Ahora que usted posiblemente es papá o mamá, usted sabe que no somos perfectos en la función paterna, por lo tanto nuestros padres tampoco lo fueron. Pero no estamos aquí para juzgarlos, sino para entender que ellos nos dejaron paradigmas, enseñanzas, costumbres, tradiciones que solo destruyen nuestra vida. ¿Por qué la destruyen? Porque aunque lo parezcan para nosotros valiosos, no permiten que tengamos una comunión perfecta con su Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la solución? Renuncia a ello hoy. Diga conmigo, así honestamente: Señor Jesús, te pido perdón. Repítalo: Señor Jesús, te pido perdón, porque no he permitido que tu Espíritu Santo tome posesión plena de mi ser, porque le he dado lugar a cosas que no son compatibles con su santa y hermosa presencia.
Hoy renuncio a ellas, por muy valiosas que las haya tenido en mí, renuncio. Recibo tu perdón, Señor, y te suplico que te quedes conmigo como mi único y suficiente Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y le vamos a pedir a hermana Claudia y al hermano Esdras que nos ayuden con los elementos de la cena. Vamos a compartir obedientemente, con sabiduría, este momento. Vamos a partir el pan, vamos a compartir el vino, vamos a compartir los elementos que Jesús determinó para celebrarlo en cada reunión que tenemos, en el nombre de Jesús. Así que reciba el pan, reciba su vino. El apóstol Pablo, allí en 1 Corintios 11:23, nos da la guía, el protocolo para celebrar este momento. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan en su mano derecha, y habiendo dado gracias, lo partió. Vamos a dar gracias, Señor Jesús, gracias, porque tenemos el pan en nuestras manos, partido por ti, en obediencia a ti, Señor, creyendo con fe y con seguridad de que este momento de compartir el pan, Señor, es el momento en el que celebramos esa dolorosa victoria, dolorosa humanamente victoria que obtuviste por nosotros, en la cual fuiste molido, en la cual fuiste golpeado, fuiste clavado, fuiste abierto tu costado por una lanza, fuiste latigado, fuiste, Señor, escupido, fuiste avergonzado, Señor, sufriste el castigo más extremo por nosotros, pero en ese castigo se cumplió tu victoria y hoy tomamos el pan creyendo en esa victoria. Usted puede hablarle hoy al Señor, hermano, y decir, Señor, yo sé que mi victoria sobre la adversidad que estoy padeciendo, tú la llevaste en la cruz y me la das hoy a mí. Proféticamente, cuando este pan entra a mi cuerpo, Señor, espiritualmente, yo recibo la victoria sobre mi deuda. Yo recibo la victoria sobre la enfermedad que me aflige, porque por tu llaga yo fui sanado y curado. Porque yo hoy recibo la victoria sobre mi corazón herido, que he sanado al entregártelo a ti, y hoy es cerrada esa cicatriz, Señor. Padre bendito, la victoria es tuya y hoy la recibo yo proféticamente en mi vida, en el nombre de Jesús. Tome, hermano, el pan y cómalo, como dice el apóstol Pablo. Tomad y comed, esto es mi cuerpo que es partido por vosotros. Y hoy hacemos esto, Señor Jesús, en memoria de ti. Toda la victoria. Tome la copa. Hermano, con el pan, cuando usted lo come, recibe la victoria de Cristo. Pero no se olvide que dice la palabra de Dios, que toda el acta de decretos que le era contraria fue clavada en la cruz. Déjela ahí, tome la victoria y salga con ella. Toda culpa fue desechada, toda acusación fue invalidada. Hoy tenemos nosotros la potestad de entrar a la presencia del Padre. ¿Sabe por qué? Porque llevamos la sangre de Cristo en nosotros. Porque dice el apóstol que tomando la copa, dice,
que la copa es el nuevo pacto. Como aquel día que salieron de Egipto, la sangre de los corderitos sacrificados en la puerta decretó un pacto de libertad para ellos. Pero ese pacto se tuvo que refrendar año con año. El pacto que hoy nosotros estamos recibiendo se hizo hace 2000 años con la sangre, hermano, perfecta. No se tiene que refrendar cada año. Hoy lo recordamos, que tenemos un pacto, que tenemos nosotros un nuevo pacto de victoria en su gracia, su amor y su misericordia. Y que nuestra fe nos hace disfrutar de todo lo que Él hizo por nosotros. Ya no hay pecado, hermano, porque fuimos lavados con su sangre en el nombre de Jesús. Así que hoy lo hacemos en memoria del Señor, recordando que pronto regresa. En el nombre de Jesús. Puede tomarlo. Gracias, Señor Jesús, te damos esta mañana por todo lo que nos da.